Buenas noches. Iniciamos con una pequeña oración con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta noche vamos a desarrollar el tema de la experiencia de Dios en la Biblia. Hemos dicho que la experiencia bíblica es la experiencia modelo, con la cual constantemente nos tenemos que confrontar para enriquecer, cuestionar, discernir nuestro propio camino espiritual. La experiencia de Dios en la Escritura será siempre el punto de referencia fundamental, último, decisivo, para leer nuestra propia vida espiritual, nuestro propio camino de fe. En estas noches anteriores hemos visto cómo en el camino de los creyentes de la Biblia inevitablemente llega un momento de noche, de crisis, de prueba. Y esto ya es una primera lección para nosotros mismos. Cuando experimentamos el silencio de Dios en nuestra vida, podemos estar seguros de que caminamos por el sendero de la fe. Eso es lo que nos enseña la experiencia modelo, la experiencia de los creyentes de la Biblia. Pero no solamente eso, ayer veíamos cómo un momento de oscuridad, un momento de prueba, como fue el momento del exilio para Israel, no fue simplemente un momento de dolor en el que el pueblo se quejó, sino que se convirtió a través de una actitud espiritual adecuada en una verdadera y auténtica experiencia de Dios. Esta es la gran lección de la Biblia. A Dios no lo experimentamos solamente en lo positivo, en lo bueno. A Dios se le experimenta también y estamos llamados a experimentarlo, a escucharlo, a descubrirlo, a entrar en comunión con Él. También ahí cuando parece ocultarse y estar lejos o dormido, como decíamos el primer día. La experiencia de la Biblia nos enseña, como hemos dicho las noches anteriores, que quien es capaz de entrar en relación con Dios y descubrirlo en los momentos de oscuridad, tiene una gran sensibilidad espiritual, porque experimentar a Dios en la ausencia, hemos dicho muchas veces, es una forma de relacionarse con Él, quizá la más auténtica, la más sublime, la más alta. Nosotros de Dios conocemos muchas cosas, utilizamos imágenes para hablar de Él, decimos Dios es una roca, Dios es nuestro Padre. Tenemos un credo, una serie de verdades sobre Dios. Tenemos también una historia de experiencia cada uno, en la que el Señor se nos ha manifestado de una u de otra forma, nuestra propia vida de oración, nuestra forma de escucharle y de relacionarnos con Él. Pero todo eso, imágenes, conceptos, palabra, lenguaje, experiencias sobre Dios, no son Dios. Son simplemente como una ventana
a través de la cual nos asomamos al misterio. ¿Para qué sirve una ventana? Para poder contemplar el paisaje que está detrás, pero la ventana no es el paisaje. Si nos quedamos solo con la ventana y nos aferramos a la ventana, nunca podremos gozar plenamente del paisaje ni entrar a formar parte de él. Como esa ventana no es el paisaje, la ventana se va agrandando, se va limpiando, porque con el tiempo esa ventana se va llenando de suciedades, se van adhiriendo cosas que van ocultando totalmente el paisaje y hay que cambiar de ventana. Hasta que un día, a fuerza de cambiar ventanas y abrirla, ampliarla cada vez más, la ventana desaparecerá. Y nos veremos dentro del paisaje mismo hasta el punto de formar parte de ese paisaje. Pues la ventana son los conceptos, las imágenes, las experiencias que tenemos de Dios. Y el paisaje es Dios mismo. Nosotros solo nos movemos con la ventana, porque Dios se nos ha revelado de alguna manera, hay certezas en nuestra vida. Pero el Señor quiere que esa ventana se vaya agrandando cada vez más, hasta que lleguemos a formar parte del paisaje. Y por nuestra misma limitación humana, por nuestro pecado, por nuestra pobreza, la ventana se va ensuciando y hay que purificarla, hay que limpiarla. Y cuando ocurre el momento de la limpieza de la ventana o del ensanchamiento de la ventana, nos parece que perdemos el paisaje, porque es el momento en que el carpintero, el albañil entran, arrancan la ventana, todo el trabajo de quitarla, ponerla, ampliarla, es el momento de la crisis. Parece que el paisaje desapareció, pero luego aparece una ventana mucho más grande, mucho más limpia, en la que podemos contemplar más gozosamente el paisaje que parecía que se nos había escapado. Lo importante es no confundir nunca el paisaje con la ventana. La ventana son nuestros conceptos e imágenes de Dios. El paisaje es Él. Y nunca se identifica Dios con lo que decimos, sabemos, sentimos o entendemos de Él. Dios es mucho más. Esto nos enseña la experiencia de la Biblia. Ayer yo me refería a la gran experiencia de muerte y de noche que fue el exilio del pueblo de Israel. Fue mucho más que cualquier drama personal, porque fue la muerte de todo un pueblo, y no de cualquier pueblo, sino del pueblo de Yahvé, el pueblo que Él se había escogido como heredad. Si ustedes escuchan mis mandamientos y los ponen en práctica, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y yo los introduciré a una tierra que emana leche y miel. Y al rey le promete que uno de tu descendencia se sentará siempre sobre tu trono. Todo esto, promesas, experiencias, lenguaje, era la ventana que Israel tenía para asomarse al misterio de su Dios. Pero un día la ventana se quebró, porque todas las promesas parecían fallar. Ya no existía rey, la tierra que emanaba leche y miel, que había sido objeto de promesa, era un campo arrasado, el templo en llamas, el rey deportado, el pueblo había perdido su unidad étnica nacional y su fe era conmovida desde los cimientos. La ventana desapareció por un momento. Muchos en Israel creyeron que se había perdido todo, que Dios había sido un engaño o que era un Dios débil frente a los dioses paganos de Babilonia. Solo años más tarde, gracias a los profetas, como vamos a ver esta noche, Israel pudo reconstruir su ventana y ampliarla y enriquecerla y limpiarla y encontrar una nueva experiencia y un nuevo conocimiento de Dios. El paisaje no se había perdido. Pero vimos ayer cuál fue la condición para que en el momento de la prueba y de la noche y del silencio de Dios, Israel
no sucumbiera en la muerte. Recuerdan la actitud de los ancianos de Sión que decíamos ayer, que sentados en el suelo aceptan aquella muerte, no por pasividad, no porque amaran el dolor, como a veces algunas personas suelen decir, Dios lo quiere, no hay nada que hacer. No se trata de eso. Es la actitud de quien en un momento de dolor hace una opción de fe, de confianza infinita en Dios y dice, yo en medio de este dolor estoy seguro que encontraré la vida. Hay una lógica de Dios que yo no entiendo, que me desborda. Por lo tanto, yo vivo este momento de dolor, no porque ame el dolor, sino porque tengo la plena confianza en un Dios que, como leíamos ayer en el libro de las Lamentaciones, es bueno y su fidelidad se renueva cada día. Con esta actitud de fe y de amor en el Señor, Israel renueva su esperanza y hace lo que todos tendríamos que hacer en los momentos de prueba. Una profunda experiencia de Dios. No se trató solamente del dolor, de la pérdida de tanta gente en el momento de la invasión extranjera, de la destrucción de la ciudad. Israel tuvo la audacia y la increíble intuición de encontrar a su Dios allí. Eso solamente lo puede hacer un creyente convencido del amor del Señor. ¿Recuerdan lo que decía ayer el texto del capítulo 3 de las Lamentaciones? Cada mañana traigo a la memoria el amor del Señor. Y esto renovaba interiormente al pueblo. Y de esta manera el exilio, una experiencia de noche y de muerte, se convierte en una auténtica teofanía, en una auténtica manifestación de Dios. Yo, hermanos, les digo esto, como diría Pablo, con temor y temblor, porque es mucho más fácil de decirlo que de vivirlo. Porque cuando decimos esto, no estamos diciendo que se vive gozosamente. Es una experiencia de muerte y de dolor, y muchas veces en las lágrimas y en la angustia. Pero es allí donde crece el auténtico conocimiento de Dios. Como un día del sepulcro del Señor muerto en la cruz, nacerá la nueva vida para la humanidad. El misterio de la Pascua se renueva en cada uno de nosotros, precisamente ahí, cuando con Él entramos en la muerte para resucitar con Él. No es casual que, sobre todo el Evangelio de Marcos, como vamos a ver el viernes, tiene presente la experiencia del exilio para explicar la cruz de Jesús, porque son experiencias muy similares. En la cruz Jesús sintió que todo se venía abajo, que el Padre en quien había puesto toda su confianza y que era el punto de referencia último de su vida y de su misión, por quien en obediencia había llegado hasta ese momento, en el momento de la cruz calla. Y no obstante aquel silencio, lo vamos a ver con detalle pasado mañana, el Señor Jesús en la cruz experimenta la ausencia del Padre, porque lo vamos a decir con toda la crudeza del Nuevo Testamento. Ahora no voy a decir el por qué, lo vamos a decir el viernes. El Padre abandona, entrega al Hijo, y Jesús experimenta el abandono del Padre. Y en aquel abandono del Padre, Jesús hace la experiencia creyente y humana más sublime que se puede hacer, la experiencia de la presencia de Dios. Allí, en el momento del abandono, en la infinita separación entre Padre e Hijo, el Padre y el Hijo infinitamente separados, porque el Hijo se entrega libremente a la muerte y el Padre lo entrega y lo abandona a la muerte, se produce la infinita comunión de amor que salva a la humanidad. Este es el misterio de la cruz.
Y por eso la cruz es buena noticia para todos los que como Jesús viven y mueren rechazados por el mundo y aparentemente abandonados por Dios. De ahora en adelante, quien cree en Él encuentra en la cruz no solamente una palabra de esperanza, una buena noticia de que Dios está con el Hijo allí donde aparentemente lo ha abandonado, sino que también encontramos en la comunión con el crucificado una fuente de consuelo infinita. Esto no lo conocía el Antiguo Testamento. Pero ya la experiencia del exilio, en las Lamentaciones sobre todo, va apuntando hacia ese momento culminante de la salvación, cuando el Padre entrega al Hijo, o con palabras de Pablo todavía más duro, lo hace pecado por nosotros, lo abandona a la muerte. Y desde ese momento, vamos a ver el viernes, el sufrimiento humano y la muerte entra en Dios. A tal punto es su amor por nosotros. Y desde ese instante, todo sufrimiento y toda muerte toca de alguna manera el corazón de Dios. Y nadie sufre y muere sin Él, porque el sufrimiento de todos en la historia, de cada uno de nosotros, cuando sufrimos y cuando estamos abandonados, está en Él. Por eso la cruz es buena noticia y fuente de consolación. De ahí que los místicos, por ejemplo, los santos nuestros del Carmelo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, nos invitan constantemente a poner los ojos en el crucificado. Y todo se os hará poco, dice Santa Teresa, poner los ojos en Él, porque la experiencia de Cristo en la cruz es buena noticia y fuente de consuelo para quien sufre y muere, porque el sufrimiento y la muerte, a partir de la cruz de Jesús, cambian la imagen de Dios. Dios ya no es el Dios indiferente que por ser omnipotente no puede sufrir. Lo que ocurre en la cruz, lo vamos a ver el viernes, es algo que ocurre al interior de la Trinidad Santísima. El dolor y la muerte afectan a Dios. Y esta es la perfección del Dios en quien creemos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la perfección del amor, de quien se deja por amor afectar por el dolor del otro. Y nuestro dolor y nuestro sufrimiento, por eso, están en Él siempre. Esto que nosotros lo decimos desde el Nuevo Testamento y desde nuestra fe en Dios, ya los creyentes del Antiguo Testamento lo intuyeron en la oscuridad, como el texto que leíamos ayer del libro de las Lamentaciones. En aquel infinito dolor que representó la destrucción de todas las esperanzas y de todos los puntos de referencia, de todas las promesas religiosas, y al mismo tiempo del dolor material por la muerte de seres queridos y la destrucción del propio pueblo, Israel hace una experiencia de vida. Les decía yo anoche que estoy convencido que este es el querigma de la Biblia, el resumen de todo el mensaje bíblico. No hay otro. La Biblia no es un libro de moral que nos dice lo que tenemos que hacer. Por supuesto que nos ilumina la vida con la palabra, pero la Biblia es ante todo un anuncio gozoso que comenzó a proclamarlo Israel y lo continuó proclamando la comunidad cristiana. Dios hace surgir la vida en medio de la muerte. Esta fue la fe de Abraham, que es el padre de los creyentes. Y esta es la fe nuestra, dice Pablo en Romanos 4. Creemos en un Dios que ha resucitado a su Hijo de entre los muertos y con Él a nosotros también. Esta es la fe del pueblo en el exilio. El Señor es bueno para quien confía en Él. Cada mañana se renueva su amor que no se acaba, no se agota su compasión. Grande es su fidelidad.
¿Y qué hace el que sufre en el momento de la prueba, en el exilio? Dice, alimento mi esperanza. ¿Cómo la alimenta? Con lo que ha experimentado en el pasado de un Dios que es fiel. Esto solamente el creyente lo puede hacer.